Hola, ¿cómo les va, alumnos? Bienvenidos a la Biología 5408. Mi nombre es Mariano Furcade. Estamos en el primer año del CBC, en la cátedra de la doctora Mónica Rodríguez, y me van a tener a mí en la comisión 55403 en este primer cuatrimestre del 2020, en esta primer cursada, que espero que, bueno, en toda esta clase de hoy, muy básica e interesante, espero que les sea útil para la formación de ustedes y especialmente para los temas que vienen, digamos, muy relacionados con lo que vamos a ver hoy. Y bueno, les deseo lo mejor y bueno, que tengamos una plena comunicación ante cualquier necesidad de consulta con respecto a los temas. Espero que la clase les haya sido didáctica y práctica como para que puedan entender los conceptos de los contenidos, digamos, que está en cada una de las filminas. Bueno, un gusto y que estén muy bien. Hablar, digamos, hacer un poco una generalidad, cuál es la importancia del impacto de estos conocimientos. Bueno, en primer lugar sabemos que los seres vivos en su composición química están formados por bioelementos y a su vez estos bioelementos tenemos primarios, secundarios y oligoelementos que son los que vienen en una abundancia menor. Los bioelementos primarios tenemos, por ejemplo, los que están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Esos son los átomos de elementos más importantes que conforman los bioelementos primarios de los seres vivos. Después los bioelementos secundarios, que son los famosos iones o partículas con carga eléctrica, o sea, los iones como el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio y el anión cloruro. Dentro de estos también tenemos los oligoelementos que forman también, están en pequeñas trazas en los seres vivos como el hierro, el cobre, el cobalto, el manganeso, el zinc, el yodo, el flúor y el silicio. Bueno, un aspecto importante es que, tanto los bioelementos primarios como los secundarios, vamos a encontrar que los primarios que mencioné anteriormente tienen una proporción del 96%, un porcentaje de composición de los, como elementos de los seres vivos. Mientras que los secundarios están en aproximadamente un 4%, mientras que los oligoelementos, que son indispensables para ciertos funcionamientos para los seres vivos, que generalmente estos oligoelementos son importantes en reacciones bioquímicas internas celulares, en los procesos enzimáticos, y están en un porcentaje más o menos dentro del 0,1%. Siguiendo con el tema, quiero dar comienzo un poco para hablar un poquito. Sabemos que los seres vivos están formados de materia. ¿Y cuál es la materia? Bueno, el concepto de materia está muy asociado cuando tenemos que hablar de cosas que nosotros palpamos, que podemos percibir con nuestros sentidos, ¿no? Bueno, la porción de materia, digamos, más pequeña que podemos percibir, digamos, como estructura de los elementos son los átomos, ¿no? Y los átomos, vamos a ver que están constituidos a la vez por partículas más pequeñas que cumplen una función importante dentro de su estructura. Por ejemplo, bueno, sabemos que todos los seres vivos están formados por átomos como estructura, digamos, básica para construir, digamos, todo lo que son las moléculas, macromoléculas y todo el componente después que va a dar lugar a las organelas y a la estructura de una célula.
Bueno, por ejemplo, acá tenemos una molécula de agua, ¿no?, que está formada por dos átomos. Por ejemplo, acá tenemos dos átomos de hidrógeno, acá con su núcleo que tiene una partícula que se llama protón, que es positiva, y acá otra también positiva, que es el protón, que forma parte del núcleo de los átomos de hidrógeno. Y unidos van a conformar, acá tenemos el oxígeno, que va a estar unido a estos dos átomos de hidrógeno para formar una molécula como la del agua. Bueno, en el caso del oxígeno vemos que tiene 8 protones y otras partículas que se llaman neutrones, que no tienen carga eléctrica. Y particularmente vamos a ver que acá el oxígeno tiene alrededor de estas órbitas, bueno, otras partículas que son con carga negativa, que se llaman electrones. Los electrones cumplen un rol importante por dar propiedades fundamentales en las interacciones entre los átomos, ¿no?, especialmente en lo que tiene que ver con un tema que vamos a ver después, con las uniones químicas. Los famosos electrones de valencia. Vemos acá que en su última órbita tienen 6 electrones y que van a participar en las uniones con estos átomos de hidrógeno. Muy bien. Bueno, acá podemos verlo un poco más en detalle, la estructura de un átomo típico, donde tenemos el núcleo formado por protones y neutrones. Los protones tienen carga positiva, los neutrones no poseen carga, y después estas órbitas que tenemos aquí van a ser los electrones, ¿no?, de un átomo. Bueno, el número atómico, lo que se llama, el número atómico es el número de protones que tiene un átomo, es igual al número de electrones. Esto quiere decir que desde el punto de vista electrónico está balanceado. Digamos, la carga es neutra, porque tiene la misma carga negativa de electrones que de positivas de protones del núcleo. Bien, entonces sabemos que los electrones están girando alrededor de órbitas, y estas órbitas tienen diferentes niveles de energía. Bueno, generalmente, ya sabemos que, como explicamos recién, que los átomos son eléctricamente neutros, porque tienen el mismo número de protones y de electrones. Por ejemplo, el oxígeno tiene 8 protones en su núcleo y 8 electrones en su capa de electrones. Bueno, los átomos se unen entre sí. ¿Para qué? Para formar moléculas, que es el segundo nivel de complejidad de la materia. El más simple es el átomo, ¿no? Y cuando se une con otro átomo va a dar lugar a formar una molécula. Pueden ser de diferentes orígenes, dependiendo si son inorgánicas, por ejemplo como el agua, u orgánicas como los glúcidos o hidratos de carbono, lípidos y proteínas, que lo verán en el capítulo, en el apartado de biomoléculas. Bueno, acá hay algunos porcentajes que podemos hablar del oxígeno, que tiene el 65%, el carbono casi un 20%, el hidrógeno un 10% y el nitrógeno un 3,2%. Calcio 1,40%, fósforo 0,64%, potasio y cloro le siguen. Y el restante, los oligoselementos que habías mencionado antes. Estos son los átomos de elementos con su distribución en los seres vivos. Bueno, los átomos se relacionan a través de uniones químicas. El mecanismo de unión puede ocurrir de diferentes formas, y esto depende mucho de los elementos químicos involucrados. Sabemos que los elementos químicos están organizados en la tabla periódica en grupos y períodos, ¿no? Y las propiedades pueden variar no solo de los grupos, tomando los elementos de la izquierda hacia la derecha de la tabla, sino también de arriba hacia abajo a nivel de los períodos.
podemos encontrar que existen enlaces interatómicos, esto es entre dos átomos, y también intermoleculares. Por ejemplo, cuando se relacionan dos moléculas. Por ejemplo, podría ser un átomo de oxígeno con un átomo de oxígeno, me va a dar lugar a una molécula de oxígeno biatómica o diatómica. O enlaces intermoleculares, por ejemplo, una molécula de agua formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno se relaciona con otra molécula de agua. Entonces, se van a clasificar de acuerdo a la energía química que contienen. Vamos a ver que acorde a esta energía química van a haber uniones químicas con enlaces más débiles y otras con enlaces más fuertes. Los enlaces más fuertes son aquellos que ocurren entre átomos. Por ejemplo, pueden ser dos átomos de oxígeno, van a formar un tipo de unión fuerte. Y los más débiles los vamos a encontrar generalmente entre las moléculas. Las moléculas se relacionan por interacciones débiles. Y la clasificación en general podemos ver que hay uniones interatómicas que se clasifican en covalente, unión iónica y metálico. Y las intermoleculares, las fuerzas de Van der Waals y las de puente de hidrógeno. Estas son, las intermoleculares son uniones débiles, mientras que las uniones fuertes son las interatómicas. Bueno, las interatómicas tenemos que son fuertes, son las que se dan entre átomos y también tienen mucha relación, digamos, esta unión, digamos, el grado de, vamos a decir, de energía de unión, tiene que ver mucho con una característica que es la electronegatividad, ¿no? O sea, a diferentes electronegatividades vamos a ver que la fuerza de esa unión varía. Hay átomos que son muy electronegativos y otros que son muy electropositivos. Bueno, estas pueden ser de tres tipos. Por ejemplo, el enlace iónico, que es la interacción electrostática, es un tipo de interacción electrostática entre iones. Iones que son elementos, partículas con carga eléctrica, que pueden ser cationes cuando tienen carga positiva o aniones cuando tienen carga negativa. Acá, ¿qué ocurre en este tipo de enlace? Bueno, uno de los elementos hace una transferencia neta de uno o más electrones a un átomo o grupo de átomos a otro. Esa es una de las características. Entonces hay uno que es un donante de electrones y uno es un aceptor de electrones. Y eso establece una unión iónica. El enlace metálico se da solo entre metales que son representativos, especialmente en la tabla periódica. Bueno, el otro tipo de enlace importante, fuerte, es el enlace covalente. En este caso se produce lo que es se comparten uno o más pares de electrones entre dos átomos. Entonces, podemos ver que el enlace covalente puede tener también en este tipo de uniones una cierta diferencia de electronegatividad de los enlaces que lo comparten. Por ejemplo, el oxígeno está bien a la derecha de la tabla periódica, en el grupo 6, mientras que el hidrógeno está muy apartadito, no está en ningún grupo en particular del lado izquierdo. Si vemos en la tabla el valor de electronegatividad del oxígeno y del hidrógeno, vamos a ver que hay una gran diferencia. Es muy electronegativo el oxígeno. ¿Qué quiere decir? Que el par de electrones que van a compartir, o sea, el par que comparte, que provee tanto el hidrógeno como el oxígeno, ese par está más cerca del oxígeno que del hidrógeno. ¿Por qué? Porque tiene una densidad de carga más elevada el oxígeno, entonces ese par electrónico está más cerca del núcleo del oxígeno. En los compuestos predominantemente covalentes, los enlaces dentro de la molécula son fuertes.
Y los enlaces dentro de la molécula, obviamente, digamos, bueno, esta fortaleza está referida, por ejemplo, entre los hidrógenos con el oxígeno, pero cuando una molécula de agua interacciona con otra, vamos a ver que esas se llaman interacciones intermoleculares y son débiles. Entonces, estas interacciones son muy importantes de entender porque afectan, vamos a ver que tienen grandes diferencias en los puntos de fusión y en los puntos de ebullición. Entonces, que vamos a ver, por ejemplo, que son bajos, obviamente, en las interacciones intermoleculares con respecto a los compuestos iónicos. Tenemos, por ejemplo, el enlace, por ejemplo, acá tenemos en esta filmina, podemos ver algunos enlaces, por ejemplo, el covalente simple, el covalente doble y el triple. En cada caso se comparte, si es el simple, cada uno aporta un electrón. Por ejemplo, la unión de dos átomos de flúor. Acá cada uno dona un electrón y el otro dona un electrón, o sea, comparten un par. El covalente doble, acá por ejemplo tenemos dos átomos de carbono que tienen, acá cada uno comparten un par, digamos cada uno dona un par de electrones para formar una unión doble entre los dos carbonos. Estos se llaman carbonos metilénicos o metilenos para formar esta unión doble. Después tenemos la covalente triple, por ejemplo, entre dos átomos de nitrógeno, o sea, comparten tres pares de electrones. Estos son los tres tipos que vamos a encontrar de enlaces covalentes. Y vamos a ver que los covalentes, de acuerdo a la polaridad del enlace, pueden ser polares o no polares. Y esta característica de la polaridad está muy relacionada con la electronegatividad. O sea, por ejemplo, porque obviamente algunos están en acuerdo, digamos, a cómo están ubicados en la tabla periódica, vamos a ver que la electronegatividad de un elemento aumenta de izquierda a derecha. Y vamos a ver que esto es una característica de algunos enlaces covalentes, que algunos sean polares y otros no lo sean. Bueno, por ejemplo, enlace no polar o apolar. Tenemos, por ejemplo, la molécula de hidrógeno, que es diatómico. El par de electrones es igualmente compartido entre los dos núcleos del hidrógeno. Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué es no polar? Porque los dos átomos de hidrógeno tienen la misma electronegatividad. O sea, los electrones se comparten de igual manera. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen la misma fuerza de atracción por sus núcleos. O sea, las distancias de esos electrones en el núcleo son exactamente iguales en los dos hidrógenos. Esto se da siempre y cuando sean moléculas del mismo elemento diatómicas, por ejemplo. Bien, en el caso del enlace, acá tenemos el ejemplo hidrógeno-hidrógeno. El enlace polar se da cuando la nube electrónica, o sea, vieron cuando vimos en las filminas anterior que vimos el núcleo de un elemento, de un átomo en el elemento y los electrones. Bueno, los electrones conforman una nube electrónica y vamos a ver que esa nube se distorsiona espacialmente, o sea, se encuentra simétricamente distribuida y va a estar, por ejemplo, en el caso del cloro con el hidrógeno, vamos a ver que la nube electrónica del electrón que aporta el hidrógeno está más hacia el lado del cloro. ¿Por qué? Porque fíjense,
Acá tenemos 0.4 de electronegatividad, ¿no? Y tenemos 1.7 del cloro. Hay una gran diferencia. Entonces, esto se llama unión covalente polar. Es el caso de un ácido muy fuerte, que es el ácido clorhídrico, que en agua esto se ioniza, o sea, se convierte en anión cloruro y en protón, el hidrógeno. Uniones intermoleculares. Bueno, otras fuerzas de atracción muy importantes en los seres vivos y en todos los procesos internos celulares, bioquímicos, en lo que respecta al metabolismo, tanto el catabolismo como el anabolismo, vamos a ver que estas uniones intermoleculares son débiles, ¿no? Mucho más débiles que un enlace iónico, que un enlace covalente o uno metálico. Estas fuerzas son las que determinan si una sustancia existe en forma gaseosa, líquida o sólida a una temperatura y presión determinada. Tenemos, por ejemplo, las fuerzas de Van der Waals. Estas fuerzas cumplen una función muy importante porque determinan propiedades físicas de las sustancias, por ejemplo, el punto de fusión, de ebullición, estados de agregación y solubilidad. Y también tenemos dentro de un subtipo de fuerzas de Van der Waals, ¿no?, unas que se llaman fuerzas dipolo-dipolo. Las moléculas polares, o sea, se atraen entre sí. ¿Por qué? Porque, bueno, tienen esta distorsión en la nube de electrones. Entonces, ocurre que hay extremos con densidad, se van a formar extremos con densidad de carga positiva y otros sectores con densidad de carga negativa. Estas fuerzas existen entre moléculas covalentes polares debido a la atracción de zonas que son de carga positiva de una molécula con zonas de carga negativa de la otra. Y cuando sumamos todas estas interacciones, vemos que esto da una gran estabilidad a toda esa y una gran fuerza cuando se suman todas. Individualmente son débiles, pero la sumatoria de todas hacen una gran fuerza. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, el ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte. Tenemos acá una densidad de carga positiva que le ocurre al hidrógeno porque la nube del electrón está más volcada hacia el núcleo del cloro, y a su vez, como la nube de electrones va hacia el cloro, se produce una mayor densidad de carga negativa. Habiendo esta distorsión de las nubes electrónicas, ¿qué ocurre? Que cuando se conecta con otra molécula de ácido clorhídrico se forma un dipolo. ¿Por qué? Porque este sector negativo es atraído por el positivo. Estas fuerzas son fuerzas que tienen que ver con cargas eléctricas en un determinado medio. Por ejemplo, en el medio acuoso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, va a haber una atracción de fuerza dipolo-dipolo, que son un subtipo de fuerzas de Van der Waals. Bueno, otro tipo de fuerzas también dentro de la familia de las fuerzas de Van der Waals son las fuerzas también de London o de dipolos transitorios. Acá, como hay un continuo movimiento, las nubes electrónicas de los átomos de elementos están en constante movimiento. Provoca en las moléculas la aparición de dipolos que van cambiando constantemente de sentido y magnitud. Este fenómeno se induce a su vez la formación de otro dipolo en una molécula vecina, y así sucesivamente. Esta es un tipo de atracción débil entre diferentes moléculas, que se llaman fuerzas de London, en honor a un físico alemán que se llamó Fritz London. Bueno, una molécula que mencionamos como un ejemplo de cómo interactúan los hidrógenos con el oxígeno es el agua.
El agua es el solvente universal donde ocurren todas las reacciones bioquímicas de los seres vivos. Entonces, muchas sustancias las vamos a encontrar en la fase acuosa de una célula como unidad estructural y funcional de los seres vivos. Una solución, por ejemplo, acuosa, es una mezcla uniforme de moléculas que puede estar formada por dos o más sustancias, donde el agua es el solvente, lo que está en mayor cantidad, y lo que está disuelto, llamado soluto, es lo que está en menos cantidad. Por ejemplo, una solución de agua y azúcar. El agua está en mayor proporción y el azúcar en menor. Entonces, eso conforma una solución. Nosotros vamos a ver que cuando vean célula, van a ver que la célula tiene disueltos diferentes sustancias en el agua, de algunos compartimentos celulares como el citoplasma. Las moléculas, el agua como molécula es una molécula polar. Y lo que hace el agua como solvente es separar a las sustancias iónicas. Por ejemplo, una muy conocida que utilizamos en todos los hogares, que es el cloruro de sodio, la sal común. El cloruro de sodio se disuelve en agua. Lo sabemos ya intuitivamente por práctica, cuando ponemos sal se disuelve, ¿no? Por supuesto hasta cierto nivel, porque si agregamos demasiado se satura y vamos a ver que hay una parte que no se disolvió. Las moléculas de agua, ¿qué hacen? Bueno, se llama solvatación, que es hacer como un conglomerado alrededor de los iones cloruro y sodio, se van a reunir de moléculas de agua. ¿Y esto por qué ocurre? Porque el sodio y el cloro en agua se convierten en iones. El anión cloruro se va a reunir con ¿qué sector de la molécula de agua? La que tiene densidad de carga positiva, o sea, con el sector de los hidrógenos, como podemos ver acá. Ven, por ejemplo, acá tenemos el sodio y el cloro. Cuando se separan, las moléculas de agua van a interaccionar. Este es el cloro y miren con qué interaccionan. Acá están los átomos de hidrógeno en color gris. Ven, la densidad de carga positiva de los hidrógenos interacciona con el anión cloruro que es negativo. Y de esta manera se produce este fenómeno que se llama solvatación de los iones. Tanto, y el catión sodio también, ¿con qué sector se va a interactuar? Bueno, justamente con el sector negativo. O sea, el sodio positivo va a interaccionar con el oxígeno que tiene densidad de carga negativa. De esta manera se disuelve el soluto cloruro de sodio formando una solución iónica, ¿no? Que es capaz de conducir la electricidad, porque justamente se producen cargas. Estos átomos quedan cargados, uno negativo y otro positivo. Bien, vamos a hablar de la estructura del agua. Para recordarla nuevamente, tenemos que el hidrógeno, los dos hidrógenos, cada uno aporta su electrón, y el oxígeno que tiene 8. Y 6 electrones en su última capa. Y comparten este par. Este par está más volcado hacia el núcleo, que es positivo. Por eso el oxígeno tiene una densidad de carga negativa, que acá está representada. ¿Ven? Densidad de carga negativa, y por eso decimos que al adquirir el hidrógeno una densidad de carga positiva, se forma acá un dipolo. El agua es un dipolo. ¿Por qué? Porque tiene un polo, una densidad de carga negativa en el oxígeno y densidades de carga positiva en el hidrógeno. De esta manera podemos distinguir a la molécula esta gran propiedad de tiene un momento
tiene momento dipolar. Entonces, esto también tiene otras consecuencias importantes en los que van a ser la formación de puentes de hidrógeno. Estas tienen que ver con las interacciones del hidrógeno, de los hidrógenos y del oxígeno con otras moléculas de agua. Y van a ver que estas fuerzas de interacciones son muy importantes para mantener la cohesión del agua y las propiedades del agua, ¿no? Bien, bueno, acá tenemos los pares no compartidos de electrones del oxígeno, y acá tenemos los hidrógenos. Bueno, y acá vemos cómo interaccionan las diferentes nubes de electrones, en realidad de las moléculas de agua, ¿no? Estamos de acuerdo que la parte negativa es la del oxígeno, y acá tenemos la parte positiva de otra molécula de agua, y estas interacciones electrostáticas hacen que se mantengan unidas las moléculas de agua. Bien. El agua también se puede hablar de algunas propiedades muy importantes, como que también tiende a ionizarse. ¿Esto qué quiere decir? Que el agua, como está formada por dos átomos de hidrógeno y de oxígeno, tiende a liberar uno de sus hidrógenos, y ese hidrógeno lo toma una molécula de agua para formar lo que se denomina ion hidronio, y al perder un hidrógeno, una molécula de agua se convierte en un anión oxidrilo o hidroxilo. Entonces, el agua pura, el número de iones hidrógeno o protones y el número de aniones hidroxilo es igual a este valor, que es 10 a la menos 7 moles por litro. Una solución que contiene más iones o protones que iones oxidrilos va a ser ácida. Y una solución que contiene más iones o aniones oxidrilo con respecto a protones es básica o alcalina. Bueno, otras propiedades del agua importantes son, por ejemplo, la cohesión, que es la capacidad de mantenerse unidas entre sí las moléculas, y que esto le da una gran cohesividad, ¿no? La tensión superficial, otro aspecto muy importante, que tiene que ver con la cohesión. Las moléculas unidas generan una gran tensión superficial. El calor específico es el pasaje del estado sólido al líquido a una temperatura de 0 grado, que es la temperatura que se congela el agua, ¿no? que se forma hielo en condiciones estándar. Y por supuesto, cuando hay hielo, mucho menos denso, por eso flota, ¿no? También la vaporización, que es el pasaje de estado líquido a gaseoso, la temperatura de ebullición, que es a los 100 grados centígrados. Es un cambio de fase gaseosa de la fase líquida a la gaseosa. Bueno, y esto ocurre, fíjense en la temperatura, es una alta temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Que esa cantidad de interacciones que hay, ¿no?, de puentes de hidrógeno, ¿no?, es lo que le da la característica que tengan que ser esta elevada temperatura para cambiar de fase líquida a fase gaseosa. Otro aspecto importante es la capilaridad, es la adhesión de las moléculas de agua hacia la superficie. Y la imbibición, que es el desplazamiento de un fluido viscoso por otro que no se puede mezclar o inmiscible con él. Bueno, ¿qué consecuencias tienen los puentes de hidrógeno? Los puentes de hidrógeno son los responsables de las propiedades características del agua: la gran cohesión, atracción mutua de las moléculas,
la alta tensión superficial, entre otras. La gran cantidad de puente de hidrógeno que presenta el agua también es responsable de la resistencia a los cambios de temperatura. Por eso en el agua los cambios son muy tenues de temperatura y eso es muy importante para los seres vivos, que se puedan mantener las condiciones de temperatura. ¿Por qué? Porque las reacciones bioquímicas también se mantienen a determinada temperatura. Los sistemas enzimáticos que catalizan reacciones bioquímicas van a ver que se trabajan a temperaturas constantes. Entonces el agua es un gran amortiguador en el sentido de resistir los cambios de temperatura. También tiene un alto calor específico o capacidad calorífica y un alto calor de vaporización y un alto calor de fusión. La acción de capilaridad o imbibición son también fenómenos relacionados con las uniones entre las moléculas de agua. Por ejemplo, les pongo un caso típico, por ejemplo, cuando una planta toma el agua desde la raíz y sube por el tallo hacia las hojas, bueno, eso es un proceso que tiene que ver con esta característica de capilaridad, gracias a que el agua tiene una gran cohesión y adhesión, hace que pueda formar como un flujo laminar y por capilaridad se va formando una columna de agua, ¿no? Muy bien. La imbibición es la absorción o penetración capilar de moléculas de agua en sustancias como madera, gelatina, etc., entre otras cosas. Bueno, por ejemplo, vamos a hablar acá de la polaridad, vamos a decir, de algunas particularidades que el agua sirve como disolvente para sustancias iónicas y moléculas polares. Muchas de las moléculas importantes de los seres vivos que presentan uniones covalentes, como los azúcares, tienen regiones de carga parcial positiva o negativa. Entonces, esto quiere decir que atraen moléculas de agua y también se disuelven en el agua. Las moléculas polares que se disuelven rápidamente en agua son llamadas hidrofílicas. Hidrofílica significa que tienen afinidad por el agua, o sea, se van a disolver. También podemos decir que hay otras que tienen todo lo contrario. Las moléculas como las moléculas que están compuestas por grasas, o sea, lípidos, por ejemplo, son insolubles en agua. O sea, el aceite, por ejemplo, es insoluble en agua. No pueden formar puentes de hidrógeno. No hay ningún tipo, hay repulsión, por eso se llaman hidrófobas. Solamente pueden agruparse estas moléculas que son apolares o hidrofóbicas solamente por interacciones hidrofóbicas. Bueno, bien, podemos ver que el agua, hay un concepto también de agua como la ionización, ¿no? Y lo que respecta a ácidos y bases. Bueno, podemos ver que en el agua se van a disolver sustancias como ácidos, por ejemplo el ácido clorhídrico, que se disuelve, ya lo vimos en los ejemplos anteriores, como protón, que es el hidrógeno con carga positiva, y el anión cloruro. Y también el hidróxido de sodio, que es una base que da el catión sodio y el anión oxidrilo. Ambos, tanto el ácido clorhídrico como se disuelve, aumenta el número de iones o de protones. Este aumento le va a dar una característica a esa solución acuosa de ácido clorhídrico, que al aumentar el número de protones
se convierte en una solución más ácida, mientras que si aumenta la concentración de aniones oxidrilo va a ser más básica. Eso lo vamos a ver con más detenimiento cuando veamos el concepto de pH. Bueno, pH. Casi todas las sustancias de los seres vivos ocurren, digamos, todas las reacciones bioquímicas, metabólicas, ¿no? Anabólicas o catabólicas, suceden en un pH que está entre 6 y 8. O sea, 6 es un pH ácido y 8 base. Con algunas excepciones en particular, por ejemplo, en el estómago, ¿no?, de los humanos y otros animales, aproximadamente 2 el pH, o sea, muy ácido. En la sangre humana el pH se mantiene constante a 7.4, o sea, es ligeramente alcalino, o sea, básico. Y vamos a ver que el mantenimiento de un pH constante está muy ligado a una característica de los seres vivos, que es la homeostasis, el mantenimiento del equilibrio interno. ¿Y por qué es muy importante? Porque el pH influye en gran medida en la velocidad de las reacciones químicas. Y en los seres vivos vamos a ver que hay mecanismos o sistemas para poder regular el pH. Por ejemplo, en la sangre de los seres humanos y de los animales, vamos a ver que hay mecanismos que regulan el pH para mantenerlo dentro de un rango homeostático, fisiológico. Y esto es muy importante porque tiene que ver mucho con la regulación de los fluidos corporales y la composición de electrolitos, o sea, de cationes y iones, ¿no? Y de la concentración de protones y de moléculas que son aceptoras de protones. Y acá después vamos a entrar con el concepto de lo que se llaman amortiguadores o buffers. Bueno, el pH desde el punto de vista químico se denomina el potencial hidrogeniano o potencial hidrógeno, que es el antilogaritmo o logaritmo recíproco de la concentración de iones hidrógeno. Entonces, esta escala, que es una escala logarítmica, va de 0 a 14. El pH del agua pura es neutro. O sea, ¿qué quiere decir? Que tenemos la misma cantidad de protones hidrógeno positivos y de aniones oxidrilo negativos. Un punto de pH significa una concentración 10 veces mayor o menor que la anterior o posterior en la escala. Podemos decir entonces que un pH de 5 es 100 veces más ácido que uno de 7, porque como estamos hablando de escala logarítmica. Bueno, acá tenemos un esquema, acá en esto, donde podemos ver el pH neutro, que es del agua destilada, y de algunos componentes. Por ejemplo, el ácido de una pila, la lluvia ácida, la lluvia normal, ¿no?, el agua de mar, por ejemplo, la leche, el bicarbonato de sodio, que está dentro de 8,5, el amonio, que es 11, netamente, digamos, etcétera. Bueno, o sea, del lado, cuando nos corremos de 7 para el lado de la derecha, del lado de la izquierda es más ácido y del lado de la derecha es más básico el pH. ¿Qué importancia biológica tiene? Las reacciones químicas están determinadas por el pH, dependen del pH, no se dan en cualquier pH. La generación de energía en una organela importante de las células, como las mitocondrias, ¿no?, en las células eucariontes, sucede a un determinado pH.
Entonces, la formación de ATP depende mucho del gradiente electroquímico, o sea, de protones, que hay de un lado de uno y de un lado de la membrana mitocondrial. La estructura y función de proteínas y ácidos nucleicos está influenciada también por la concentración de protones de ese medio. El equilibrio hidroelectrolítico, o sea, estos son los iones que mencionamos antes, sodio, potasio, anión cloruro, son fundamentales en el equilibrio hidroelectrolítico. Esto es lo que se denomina el equilibrio homeostático. Entonces, acá están comprometidos las concentraciones de protones y los niveles de pH. Bueno, ¿qué es un buffer? Un buffer o amortiguador son soluciones amortiguadoras o reguladoras. También se las denomina soluciones tampón. ¿Qué hace un buffer? Bueno, de alguna manera amortigua los cambios drásticos de pH. Cuando en una solución se agrega o un ácido o una base. Por ejemplo, si agrego ácido clorhídrico o agrego, que es un ácido bien fuerte, o ácido sulfúrico, o agrego una base como el hidróxido de sodio. Bueno, entonces, ¿contienen qué? Un buffer. Tanto una especie que es ácida, que neutraliza los oxidrilos, que son básicos, y también un sector que es básico, que neutraliza los protones. O sea, tiene esos dos sectores, tiene un sector básico y un sector ácido. ¿Qué sistemas buffers o tampón biológicos hay? Tenemos un sistema amortiguador basado en proteínas, que se denomina proteína-proteinato. Es un regulador de pH extracelular e intracelular. Extracelular es los espacios intercelulares e intracelular estamos hablando dentro del compartimento celular, ¿no? Tanto sea de una célula eucarionte como procarionte cuando vean después células. Grupos ionizables que van a donar y aceptar protones. Un ejemplo típico es la hemoglobina, una proteína fundamental que le da el color a la sangre, que está unido a un átomo de hierro y que funciona como proteína transportadora de gases, por ejemplo, de oxígeno y dióxido de carbono. Y vamos a ver que lo encontramos, la hemoglobina, en una forma reducida, oxidada, como HB, que es la abreviatura de hemoglobina, en este caso la tenemos acá, reducida, o sea, unida a un protón, y acá la tenemos en forma oxidada, unida a oxígeno. Este par conjugado cumple una función de mantenimiento del pH sanguíneo, o sea, es una proteína que actúa como un buffer, amortigua el pH sanguíneo. Otros sistemas amortiguadores naturales, bueno, entonces tenemos, por ejemplo, acá tenemos que el pH va a regular la función enzimática para catalizar de manera eficiente una reacción bioquímica que solo se dan en determinadas condiciones de pH. Hay enzimas que trabajan, por ejemplo, las enzimas de los lisosomas, que son estructuras con membrana que contienen enzimas hidrolíticas, trabajan a pHs ácidos. Bueno, otro par importante de sistemas buffer biológicos es el dióxido de carbono, que se llama amortiguador bicarbonato, el bicarbonato y el ácido carbónico. Este regulador es un regulador fundamental del pH sanguíneo. Acá, por ejemplo, tenemos que el dióxido de carbono, cuando se combina con agua, se forma el
ácido carbónico, y el ácido carbónico a su vez se ioniza en anión bicarbonato más un protón. Esta ionización, que es todo reversible, como ven acá tiene doble flecha, ¿no? Que va de un lado hacia otro, aumenta el pH, porque aumenta la concentración de protones. Entonces, bueno, este equilibrio fundamental, van a ver que cuando vean especialmente hemoglobina y cómo es el transporte de gases y la liberación de gases como oxígeno y dióxido, hay una enzima importante que se llama anhidrasa carbónica, que tiene principal relevancia en todo este equilibrio, en el mantenimiento de ácido carbónico y bicarbonato y la producción de protones. Otro sistema buffer es el de buffer fosfato, que es un regulador de pH de líquidos intracelulares, donde también el ácido fosfórico se ioniza, dando lugar a la formación, digamos, de un anión ácido fosfato, que es un fosfatio diácido, más un protón. Esto a su vez, este fosfato diácido se vuelve a disociar para dar lugar también a un fosfato monoácido, con lo que aumenta también, vamos a decir, aumenta el pH del medio. Pero como todas estas reacciones están en equilibrio, bueno, lo que ocurre normalmente es que se regule la concentración de oxidrilos y de protones para que mediante este sistema amortiguador de fosfato pueda mantener el pH en condiciones fisiológicas para que ocurran las reacciones bioquímicas intracelulares. Bueno, por ejemplo, la sangre normal, por ejemplo, el pH está entre 7,35 y 7,45, que se lo había mencionado, levemente débil, digamos, levemente alcalina. Y acá tenemos, bueno, simplemente otros gráficos donde mostramos el sistema amortiguador básico de la sangre, el bicarbonato, y dos trastornos típicos por desequilibrio del pH, o sea, del pH sanguíneo, es la acidosis, que es un trastorno sanguíneo cuando el pH es menor a 7,35, y generalmente esto se traduce en algunas consecuencias, digamos, que tienen que ver con el aumento de la tasa de frecuencia respiratoria, digamos, de frecuencia de inspiración y expiración, ¿no? Está muy asociado a esto. Y la alcalosis, que es lo contrario, es un trastorno que ocurre cuando el pH de la sangre sobrepasa 7,45.